Don Quijote es un granjero que duerme mucho. Lee muchos libros sobre caballeros. Don Quijote está loco y piensa que es un gran caballero. Él y su caballo Rocinante va a la casa del vecino. Don Quijote le dice a Sancho Perez que es un caballero y necesita un escudero. Don Quijote le dice a Sancho Perez que serán recompensados con mucho dinero y serán muy ricos. Sancho está de acuerdo y van con Don Quijote. Durante la aventura, Don Quijote ve un castillo blanco, pero en realidad es solo un hostal, y ellos van al hostal. Ellos pasan la noche en el hostal y cazar gigantes en la mañana. El día próximo, Don Quijote ve una mujer fea, pero él dice que ella es hermosa. Don Quijote dice que él tiene sentimientos para la mujer y dice que él la ama la mujer, pero la mujer dice que Don está loco. Ella dice Don dejarla en la paz por lo que tiene la intención de permanecer frente al hostal por el resto de su vida. Sancho Panza dice la mujer que pida para Don Quijote continuar en su aventura con los gigantes si ella quiere que se vaya. Mientras ellos viajan en la calle, ven un enorme carruaje con banderas reales. Don Quijote dice que ese es el carruaje del rey. El joven dice que el rey no está en el carruaje. El joven dice ellos su trae un valioso regalo para el rey. Después de Don Quijote amenaza al joven, él dice Don Quijote que su trae 2 feroces leones para el rey. Don Quijote exige ver los leones. El joven abre la jaula para Don Quijote. Cuando el joven y Sancho Panza tienen miedo de los leones, Don Quijote dice que su no les tiene miedo. Don Quijote apunta su lanza al animal y el león se acostó en la jaula. Don Quijote dice que hasta los leones me tienen miedo y está muy triunfante. Finalmente, Don Quijote lo obliga a jurar que le contaría el rey y todo sobre Don Quijote de la Mancha, señor de leones. Don Quijote y Sancho Panza caminan en busca de los supuestos gigantes, pero Sancho está más confundido que nunca y tiene dudas sobre Don Quijote. Don Quijote dice que cree que los gigantes deben haberse aliados con una poderosa bruja. Don Quijote dice que ve 2 gigantes y a través de polvo denso. Don Quijote también dice que la bruja ha llevado los gigantes en corderos. Sancho Panza finalmente se atrevió en mencionar sus dudas sobre los gigantes y si ellos existen. Don Quijote usa la Biblia y dice que los gigantes son reales porque Goliat era un gigante. Sancho Panza dice que nunca volverá a dudar de él. Don Quijote y Sancho Panza arribaron a un vasto y florido campo en que había 30 grandes molinos de viento. Don Quijote cree que los molinos de viento están gigantes y dice Sancho que están docenas gigantes. Pero Sancho Panza solo ve los molinos de viento. Don Quijote dice Sancho apartarte y ponte a rezar porque Don no necesite nadie ayuda. Sancho Panza dice Don Quijote que los gigantes solo son molinos de viento, pero Don Quijote dice Sancho nunca dudar él. Sancho Panza dice que confiar ciegamente en usted. Los dos son compañeros y Sancho continúa a seguir Don Quijote.